¿Qué tipo de nervios son los que provocan la dermatitis nerviosa? ¿Hasta dónde la sensación de rechazo, separación o lo contrario, la irritación por el exceso de contacto de algo o de alguien que deseamos rechazar, hacer a un lado porque nos molesta, podría llegar a tener repercusiones en la piel? ¿Cómo hacer para poder resolver la sensación de separación, rechazo o esas ganas de no tener contacto que a veces una vez que hemos vivido una determinada circunstancia regresa y nos vuelve a molestar y nos vuelve a irritar como si lo estuviéramos viviendo de nuevo? En última instancia, ¿a qué nos llama? A reflexionar qué tipo de consideraciones son las que deberíamos contemplar cuando lo que estamos viviendo son problemas o conflictos de contacto o vivencias de separación, de rechazo o de deseo de alejar a algo o a alguien. Pues bienvenido, bienvenida a nuestro podcast de esta semana, Dermatitis Nerviosa. Por cierto, sea la atópica o la alérgica, rechazo, ambas cosas desde la perspectiva de la descodificación biológica. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy máster en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y en esta ocasión me encuentro con un contenido que he preparado pensando en todas esas personas que podrían estar requiriendo información o contenido de este estilo, del estilo de los asuntos de naturaleza psicoemocional que podrían estar detrás de vivencias que a veces no sabemos cómo resolver y que desde luego será un contenido absolutamente complementario en el caso de padecimientos a lo que el médico tratante esté diagnosticando, indicando para el tratamiento. Así que entonces a nosotros nos toca hoy hablar de las emociones, de las vivencias internas, de las sensaciones incluso que podría haber detrás de estos temas. Y bueno, como te fijas en el título, he decidido abordar tanto la problemática emocional pura, cuando lo que yo sé es que tengo un conflicto de tipo de contacto, decía, por cualquiera de los dos polos extremos, ¿no? Deseo un contacto que no tengo o en realidad el que tengo no lo quiero y quisiera rechazarlo tanto como fuera posible. Esto entonces desde la perspectiva emocional nos establece o nos da como el basamento sobre el cual vamos hoy a explicar la metáfora que hay detrás de los conflictos que reporta la piel. Es por ello que entonces traemos distintas secciones planeadas para el podcast. Te propongo que primero, ¿no? Para estar como todos en una misma página, recordemos lo que significa la piel, las funciones que tiene la piel, las partes que tiene la piel, porque como sabes, en la propia fisionomía y en la cadena fisiológica de los eventos que van ocurriendo internamente, podemos establecer un puente para hablar de la interpretación metafórica que nos puede ayudar a leer y entenderle mejor lo que muchas veces nos quiere decir el cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer primero. Hablaremos entonces de dermatitis en esta primera sección también, qué diferencias tiene con la atópica y con la alérgica. Y una vez habiendo puesto este, digamos, elemento como fundamento, vamos a hacer inmediatamente el arranque de una segunda sección en la que lo que hoy queremos es hablar de las problemáticas o conflictos de naturaleza psicoemocional que se han vinculado con estos temas de piel, hoy particularmente dermatitis. Para que entonces hablemos de esos casos en los que sea puramente emocional
o ya reflejándose en la piel, tenemos algo más que investigar y hay algo más que sí está en nuestro control, en el control de ese mundo interior a ser. En esta tercera sección, entonces, te presentaré 3 ejemplos que he preparado para poderte explicar esto y desde luego durante el contenido estar intercalando algunos ejemplos a título personal que en su momento me hicieron reconocer que en el caso de temas alérgicos, por ejemplo, en la piel, el desafío es alto y no basta leer y volver a leer y volver a leer un contenido de un diccionario psicoemocional para poder entender qué hacer, porque muchos de estos temas, desde luego, no solo se basan en entender en teoría lo que ocurre, sino de saberle leer al cuerpo y levantar un detector como una antena que nos permite estar muy alertas a eso que ocurre en nuestro interior y que luego sí es el detonador de estos problemas. Arrancamos, ¿te parece? Vámonos con la piel. La piel como nuestro órgano o principal, ¿no? Elemento de contacto. No sé si lo recuerdes, pero fíjate que para mí fue interesante volver a conectar con esta información acerca de cómo la piel es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Finalmente para algunos como una envoltura, como un estuche, vamos, envoltura que no se queda en un rol pasivo, como ese que le ponemos a los regalos, sino que en realidad tiene funciones muy importantes. Desde luego, la primera, protegernos, ¿no? Es este estuche o este envoltorio nos protege de factores externos, como podrían ser, por ejemplo, sustancias químicas nocivas. Algunos, la verdad que no nos acordábamos, yo me incluyo en ellos, en ubicar a la piel como un órgano que ayuda a regular la temperatura del cuerpo, que almacena agua, grasas, ¿no? De alguna manera impide que perdamos agua. Y bueno, desde luego creo que en lo fundamental, que opera como una barrera entre nosotros y el exterior. A esta función de protección se le agregaría una función pues básica como el órgano sensorial que es la piel, y me refiero con ello a la función que nos permite entrar en contacto con el exterior, con el mundo que hemos venido a reconocer y con el que hemos venido a interactuar. En este sentido, estas dos funciones, la función de protegernos y la función de ayudarnos a entrar en contacto, son eso que decía yo como los puntos que nos permiten trazar el puente al entendimiento metafórico de lo que hay más allá de un problema, por ejemplo, de piel, del que hoy hablamos, la dermatitis. ¿Por qué? Porque o la protección o el entrar en contacto van a estar de alguna manera amenazados, de manera real o de manera metafórica, es decir, en el mundo físico o simplemente así percibido por nuestra psique. Recordaremos entonces que, bueno, la piel está integrada por 3 capas, ¿no? Una capa más superficial, la epidermis, una intermedia, la dermis, y una capa como de grasa subcutánea, que es la hipodermis. Epidermis, la más externa, por cierto, la más delgada, dermis, y la capa subcutánea que tiene grasa, hipodermis. A cada nivel se podrían localizar diferentes afecciones. En el caso de la dermatitis, de la que nos encargamos de hablar el día de hoy, estaremos quedándonos a nivel de la epidermis, donde a manera general los conflictos internos, las vivencias internas que están involucradas son separación y contacto, ¿no? Ya lo hablábamos acerca de la función tan importante que tiene la piel como el vínculo que nos permite establecer contacto con el exterior. Vamos moviéndonos entonces, ¿te parece? A la definición de esta dermatitis, que sea atópica o alérgica, normalmente tiene un distintivo, es decir, un descriptivo llamado nerviosa. Dermatitis atópica nerviosa, dermatitis alérgica nerviosa. ¿Qué lo hace nerviosa y cómo podríamos distinguir una de la otra?
Bueno, en términos generales, en una dermatitis, recordemos que hay una inflamación de la piel. Y esto también ya nos permite empezar a sospechar si hay inflamación, que hay un enojo, algo me inflamó. Normalmente interiormente ocurre, pero esto está contenido y por lo tanto la piel me lo deja saber. Inflamación en la piel, enojo contenido en la piel en términos de los contactos que yo establezco con el mundo o que así quisiera establecer. En el caso de una dermatitis alérgica, se conoce el factor externo, el factor en el ambiente físico que de alguna manera es detonador de la irritación, de la inflamación de la piel. Y en el caso de una dermatitis atópica, no se conoce ese detonador externo. En cualquier caso, ya el propio dermatólogo, el especialista, sabrá precisar a través de sus diferentes criterios si lo que hay es una alergia, si lo que hay es una dermatitis atópica, sabiendo que en general los síntomas que se van a involucrar, pues tendrán que ver, decía, primero pues con esa inflamación o esa irritación, en algunos casos denominada prurito. Esa zona que me genera, ¿sabes? Como comezón, irritación, prurito. En otras ocasiones lo que hay en realidad es urticaria, un sarpullido que desde luego también genera como esta picazón. Hay enrojecimiento de la piel, a veces se hincha, en otras ocasiones hay ampollas, otras más se produce como un engrosamiento de la zona que se irrita y como una descamación de la piel. De cualquier manera, ¿no? En todo caso, lo que estamos aquí observando es que hay una transformación en el elemento que entra en contacto con el exterior, donde normalmente, digamos, en la secuencia de eventos, lo primero que ocurre fisiológicamente hablando en esta cadena es una ulceración. Y fíjate que me parece muy interesante entender la cadena fisiológica como se va presentando y el sentido lógico, biológico, que podría haber para mediante estas alteraciones en una función normal, entregar soluciones de naturaleza psicoemocional. ¿A qué me refiero con ello? Que una ulceración, que podría ser una de las primeras, ¿no?, reacciones que ocurre en la cadena fisiológica, lo que pretende la ulceración es ampliar la superficie de contacto y así aumentar las probabilidades de entrar justo en conexión con eso que yo quiero tocar o eso que quiero que me toque. Interesante también, me parece, como en esas ulceraciones, digo, como el movimiento uno típico en estos problemas físicos, al tiempo que se ulcera y se amplía la zona de contacto, también se reduce la sensibilidad a efecto de provocar que no me duela tanto si acaso no entro en contacto. Por otro lado, que me parece todo esto realmente como de una inteligencia superior, estarás de acuerdo, como tercer elemento, cuando se produce la ulceración, fíjate que también la memoria de corto plazo se disminuye. Y los expertos en este tema psicoemocional indican que lo hace a efecto de reducir el posible impacto que podría yo tener en caso de no conseguir ese contacto deseado. O lo contrario, reducir el impacto que podría yo tener por no poder frenar un contacto no deseado. 3 elementos en esta secuencia fisiológica que digo que detonan inmediatamente o explican la lógica biológica de protección psicosomática que se establece cuando en la ulceración ampliamos zona de contacto, así aumento la probabilidad de estar cerca de eso.
se reduce la sensibilidad para que no me vaya, ¿no?, a doler de alguna forma no conseguir ese contacto, pero también se puede disminuir la memoria de corto plazo para que lo que ocurra, sea lo que suceda, no genere tal impacto. Bueno, estas solo son algunas peculiaridades o particularidades. Normalmente en una segunda fase, después de que aparece la ulceración, viene como la reparación mediante la cual se van a cerrar, ¿no?, estos espacios que se abrieron, lo que muchas veces genera como consecuencia el enrojecimiento, el prurito o irritación, la urticaria, entre otras. Y comprender esta secuencia a nivel fisiológico, digo que nos puede ayudar muchísimo también a entender la naturaleza del conflicto, descubrirlo, que pudimos haber vivido en momentos en los que cualquiera de las siguientes dos opciones hayan ocurrido. Yo vivo un problema, un conflicto de contacto con alta tensión, tensión que supera el umbral de lo tolerable cotidianamente, o de continuo, estoy viviendo tensiones, 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 que aunque no son tan elevadas, en su acumulación sin duda generan un estrés inusual en el cuerpo. Ahora bien, hablábamos de que fisiológicamente hablando hay una sutil diferencia en la dermatitis nerviosa cuando ésta se considera atópica sin un alergeno específico, un factor externo que se haya identificado, o la dermatitis nerviosa alérgica cuando sí se ha detectado este factor alergeno. ¿Qué significa esto en términos de las vivencias internas más específicas? Es decir, ya establecimos que hay un problema de contacto así percibido. Puede ser que no sea así, pero yo así lo vivo. ¿Cómo es diferente si le damos doble clic las vivencias internas que pueden ocurrir cuando tengo dermatitis atópica o cuando tengo una dermatitis alérgica? Aquí va entonces la diferencia. En el caso de una dermatitis atópica, lo primero que se explica y que me parece interesante poder hoy desarrollar es que para cuando yo me doy cuenta que tengo esta dermatitis, este enrojecimiento o esta picazón, esta irritación, el conflicto que viví en materia psicoemocional, el conflicto interior, ya pasó. Y a esto le llamamos entonces una fase de reparación. Cuando yo lo tengo, en el caso de la dermatitis atópica, ya pasó, ya ocurrió, que me sentí, por ejemplo, separado. Decíamos que si hay irritación, siempre hay enojo. Aquí siempre hay enojo de base, irritación, porque no pude conseguir el contacto y más allá de no pude por un capricho, estos conflictos de separación se suelen vivir con la sensación de me quedo desprotegido. Y puede ser que me quedo desprotegido ante esta separación fuese una conclusión a la que yo llegué cuando era niño, que es normalmente una etapa en la que se empiezan a manifestar estos problemas. Puede ser que efectivamente yo viviera sin mucha atención o contacto con quienes más quisiera, y como para un niño, para sobrevivir, es vital entrar en contacto con otros, en esa sensación de desprotección se finca o se genera una alta tensión, y por lo tanto la mente no consciente, que está para ayudarnos a sobrevivir, se da cuenta, toma nota de esos momentos de alta tensión y dice no, de ninguna manera. Es decir, si lo que nos está generando tensión es el posible abandono, la separación, una desprotección, entonces yo le tengo que avisar de alguna manera a la persona que hay estos peligros para que vaya a operar a favor de su sobrevivencia. El asunto en esta reacción que ocurre de manera autónoma, automática, autónoma, es que en esa función autónoma de avisar sobre un peligro, la conclusión se basó en pensamientos que yo tenía cuando era niño o niña, cuando era pequeño, y cuando en efecto el peligro, si me hubieran dejado solo, sola, de no sobrevivir, pues puede ser muy alto, ¿no?
cómo es diferente este enojo por una separación y un sentido de desprotección de lo que puede ocurrir en el caso de una dermatitis alérgica. Bueno, en el caso de una dermatitis alérgica, si bien la separación es una opción, hay otra que opera en primer lugar. Y esta es como una sobrereacción que ocurre para protegernos como de manera así exagerada, inmediata, ante un posible invasor. Aquí ya hay una sutil diferencia, ¿no? En el primer caso de la dermatitis atópica hay una separación, yo me siento vulnerable y hay enojo, hay irritación. En el caso de la dermatitis alérgica, hay la percepción de un agente invasor, de un peligro del cual me tengo que proteger inmediatamente. Decía que también puede haber la percepción de una separación, pero en cualquiera de los dos casos, separación o invasor, la reacción exacerbada, inminente, ocurre con asociación a algo como la primera vez que yo sentí el peligro de ese invasor. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que una mujer, por ejemplo, se pinta el pelo un día, ¿no? Se pinta el pelo un día y ese mismo día, cuando se acaba de pintar el pelo, recibe una llamada y le avisan a esta mujer que su papá está muy grave y que va camino al hospital. Peligro total de perder contacto o de separación, porque a lo mejor ella ya sabe que cuando su papá entra en crisis, se pone muy mal. La primera vez cuando esto ocurre, no es que ella diga, peligro, mi papá se pone en peligro porque yo me estoy pintando el pelo, porque cualquiera diría, Maru, esa conclusión no tiene ningún sentido. Sí, para ti y para mí en esta lógica, pero cuando ella vive la llamada e internamente dispara el timbre de la tensión que decía que supera y con creces el umbral de lo tolerable cotidianamente, la mente no consciente inmediatamente empieza un escaneo y empieza un escaneo con el propósito de identificar qué elemento externo pudo haber estado que normalmente no está. ¿Por qué? Porque si logra detectar eso, es como si estuviera en posibilidad de crear anticuerpos para que la próxima vez ese agresor, ese invasor, no pueda provocar ningún daño. En este sentido, decía, ese día se pintó el pelo, imagínate que era la primera vez en su vida que lo hacía. El cuerpo detecta y dice, aquí hay una sustancia que no había visto antes. Y entonces en ese momento donde por primera vez percibe la posibilidad de una separación, en ese momento es como si se grabara en la memoria celular la característica fundamental que tiene el alergeno que se detecta que me está poniendo en peligro. No es así, pero coincide en el tiempo y por lo tanto así es como queda registrado. Pasan, imaginemos, 6 meses o 3 meses, el tiempo que quieras, y otro día, estando tranquila, esta mujer se vuelve a pintar el pelo. No hay peligro, pero el cuerpo ya está programado. ¿Por qué? Porque hubo un momento de altísima tensión en el que lo único que se logró asociar distinto como factor externo fue ese tinte. Razón por la cual, en cuanto ella empiece a ponerse el tinte, podría provocarse una reacción alérgica a nivel cutáneo. Y esto me parece que puede ayudarnos a compartirte la diferencia que habría entonces entre la dermatitis atópica y la alérgica. En la alérgica se conoce ya que cada que ella se pinta el pelo aparece una reacción subcutánea o cutánea. En el caso de la dermatitis atópica no se ha logrado establecer una relación con un factor externo. Habiendo situado entonces el contexto de cada una de estas dos dermatitis, creo que también conviene explicar que a nivel médico se reconoce que en ambos casos hay factores de tensión, de ansiedad, de estrés, que desde luego se deben asociar a esto, o sea que se conoce o no un alérgeno.
Desde la perspectiva de la descodificación biológica, entonces, lo que sabemos es que en cualquiera de estos casos, los nervios son tensión. Y si hay tensión, entonces concluimos, se debe a que hay un peligro así percibido. No que yo diga peligro, peligro, sino que hay una asociación de cosas que eventualmente podrían ser peligrosas, porque si yo no tengo el contacto anhelado y soy pequeño o soy pequeña, quizás no solo no tenga satisfechas las necesidades afectivas o psicológicas, sino también las biológicas, y eso sí que en términos de sobrevivencia podría ser peligroso. Por el lado de la dermatitis alérgica, cuando hay un invasor, que en general digo yo que puede ser el polvo, pueden ser los medicamentos, los alimentos, sustancias tópicas o esas que digamos que de alguna manera coinciden con mi alarma de tensión, entonces el cerebro las va a ubicar como invasores que pueden provocar daño y por supuesto se entiende entonces que en una función de protección el cerebro manda una respuesta, lanza toda la artillería a través del sistema inmune. Esto que me parece además importantísimo poder subrayar porque en ambos casos lo que tenemos, sea alérgica o sea atópica, es una reacción del sistema inmune para poderse proteger ante algo que se reconoce como una amenaza. Bien, habiendo explicado entonces esto, si tienes alguna duda, cualquier pregunta, ya sabes que me la escribes y sea que estés con nosotros en la primera transmisión o en diferido, si ese es el caso diferido, en cuanto yo veo la pregunta, te contesto para aclarar mejor. Digo que con esta explicación me parece que podemos cerrar el capítulo número 1 de lo que queríamos hoy platicarte, porque creo que con eso queda establecido, ¿no? El marco diferencial, fisiológicamente hablando y psicoemocionalmente hablando. Ahora bien, sea urticaria o sarpullidos, sea prurito, sea simplemente la resequedad, podemos empezar a identificar algunas variantes adicionales al problema de contacto por exceso o por defecto, ¿no? ¿Te acuerdas? Te decía por contacto, por exceso, no quiero ese contacto, por defecto, ¿cuánto deseo un contacto que no tengo? En adición a esta base genérica, sí podemos empezar a leer algunas otras particularidades que nos revelan ya de manera más precisa lo que aquí pudo haber ocurrido. Porque como explicábamos, los síntomas de la dermatitis, pues si bien son varios, son muy específicos en cada caso, la combinación es distinta. Cuando la piel se seca, esta resequedad, esta deshidratación en la piel o falta de agua, lo que nos explica es que de alguna manera yo perdí contacto con algo o con alguien que para mí era un referente importante, ¿no? El agua, los líquidos, el referente, la piel, el contacto, sequedad. ¿Qué tipo de contacto se secó? ¿Qué tipo de contacto o se impidió o no se permitió con una persona que, por ejemplo, para mí es una autoridad y por lo tanto un referente? Eso es lo que nos diría la resequedad. Por otro lado, el prurito, decía yo, la irritación, pues siempre habla de irritación en el deseo de un contacto, pero le agregaré, en el caso del prurito, un contacto que pudo haber sido placentero. O sea, el prurito revelaría la ausencia o la carencia de un contacto que yo quería y que hubiese sido placentero por el solo hecho del contacto. Esto, por ejemplo, le pasaba mucho a una perrita que yo tenía y fue para mí impresionante, ¿sabes? Entenderle al asunto de que cuando traía este prurito, más allá de que podía entrar en contacto con un detergente, irritante, o que se pasaba en el piso algún cloro o algún material de estos que desde luego puede irritar a la piel, para mí fue muy revelador entender que cuando ella tenía ese prurito me estaba llamando y me estaba pidiendo más contacto, ¿no? Tú imaginas a los perros se ponen así de panza y tú pasas del agua y ni les haces caso. Para mí la verdad que fue algo muy importante poder entender su mensaje para poder saber cómo
pues cómo reaccionar de una manera distinta y desde luego acercarme a ella. En el caso del sarpullido, de la urticaria, de esas ronchas que generan como picazón, lo que se indica es que no solo hay un conflicto así vivido de separación, sino de repugnancia. Repugnancia en la separación, o una separación en la que hay algo que te repugna. Son particularidades que me parece que siempre pues conviene, ¿no? Conocer, y bueno, desde luego que la zona en la que se exprese en el cuerpo pues tendrá todo un significado que entregarnos. Hay diversos diccionarios, a mí me gusta en particular ¿no? Es la descodificación biológica de las enfermedades, Christian Fletch, sin duda toda una autoridad en términos de descodificación. Y te doy aquí algunos ejemplos, ¿no? Digamos, los significados específicos, porque es interesante, ¿sabes? Poder entender exactamente el nombre y apellido del conflicto de separación. Por ejemplo, en el caso de un conflicto a nivel boca, lo que nos dice es que este se le llama el conflicto del beso. Por ejemplo, mi novia no viene o mi novio no viene. O también, por ejemplo, pues de alguna manera hay algo, ¿no? Que quisiera poder comunicar y de alguna manera creo que no puedo hacerlo. Dice aquí labio partido, ¿no? Tengo los labios partidos, ¿te ha pasado por en medio? Y aquí nos habla de un conflicto relacionado con madre, por ejemplo, con algunas madres que tienden a ser como muy autoritarias, que quita la palabra, ¿no? Un labio partido, madre que quita la palabra. Párpados, ¿a qué puede sonar párpados si no a lo que está vinculado con la mirada? ¿Estás de acuerdo? Sigo revisando porque hay algunos otros realmente muy interesantes. El codo, ¿no? Personas que tienen dificultad aquí, ¿te acuerdas? La boca con la madre para tener contacto ahora en el codo con el padre, con la sociedad o dificultad para abrirse. Dedo pulgar siempre indica, ¿no? ¿Te acuerdas? O nos recuerda el dedo que yo me chupo. Y aquí habla de una separación oral. Por ejemplo, dice dejar una herida afectiva abierta, más bien deja una herida afectiva abierta el momento en el que ocurre el punto en el que mamá ya no me alimenta. Meñique, interesante porque siempre tiene que ver con secretos, ¿no? Problemas en el contacto y secretos que tengo que guardar o que no puedo compartir, no puedo conectar con la información. Ombligo, hay personas que llegan a reportar erupciones o problemas en esa zona, de acuerdo con esta referencia, algo en relación a un apego muy prolongado y quizás ligado a momentos en mi embarazo. Ya te pondré hoy un ejemplo en relación con esto. Y bueno, así hay otros, ¿no? En realidad, la verdad es que estas cosas son súper útiles. Imposible que uno se vuelva un diccionario andante. Me parece, claro, con la experiencia uno empieza a recordar más algunos significados, leo algunos otros finales, pantorrillas, por ejemplo, siento que mis padres se me pegan como una lapa, así dice aquí, o pie, un duelo que no se hizo, en los pies o en las piernas, ¿no? El conflicto de piel, de contacto, hay ambivalencia, porque por un lado quisiera estar separado de alguien y por otro lado quisiera estar en contacto con él o con ella, y ese vamos a ver lo que suele ser uno de los más frecuentes, es decir, hay como una dicotomía y me encuentro operando a veces en un lado y a veces en otro. Miembros superiores, aquí de acuerdo con esta referencia dice vinculados al padre, inferiores vinculados con la madre. Bueno, a mí me parece que lo que tenemos normalmente en ejemplos como este son referencias de posibles hipótesis, desde luego a ser validados por la persona que sufre el conflicto. En mi caso, bueno, hay otras que normalmente siempre operan como hipótesis válidas. Problemas del lado izquierdo, si la persona es diestra,
reflejaran conflictos así vividos con la madre, con los hijos, con los proyectos, con los bienes inmuebles, con las mascotas, conflictos que se perciben del lado derecho en una persona diestra, conflictos que tienen que ver con la interacción o el contacto con la pareja, con el padre, con las autoridades, con los amigos, con los primos. Entonces, este es normalmente un referente, digamos, casi permanente. De hecho, a la fecha nunca he encontrado un caso en el que este significado genérico no se dé. Y me parece que también otro significado genérico muy útil es si el problema de esta dermatitis aparece al interior o al exterior. Y lo mismo puede pasar con las piernas, hacia el interior o hacia el exterior. La hipótesis a ser validada en este sentido, si aparece en el exterior esta dermatitis, es que a través de ella yo me quiero desprender de algo o de alguien cuyo contacto me irrita, me molesta. Y lo contrario, cuando la dermatitis surge hacia el interior, es decir, que el problema aquí no es desprenderse de algo o de alguien, sino poder conseguir un contacto muy deseado que por algún motivo no se está dando. Ahora bien, cuando iniciaba este podcast explicaba que me parece que es importante tener un detector y que muchas veces la verdad es que no recibimos como el instructivo o la secuencia para activar el detector, lo que en mi consideración hace de los problemas de dermatitis asuntos de larga duración y permanencia en el cuerpo, porque cuesta mucho trabajo poder convertir lo que yo leo en un libro en un entendimiento que trascienda mi mente para irse directo al cuerpo. ¿Por qué si el problema de base parece estar tan claro, tan sencillo y sin mayor complicación, ¿no? Piel, contacto, protección, entonces problemas de contacto, protección o separación, pues parecen cosas muy sencillas de entender, pero he recibido casos con dermatitis que parece que nada lo puede curar y los entiendo perfectamente. Porque en mi caso, cuando por primera vez escuché a un doctor hablar de descodificación biológica, yo traía un tema de una alergia en la parte interior de la nariz, ¿no? Sobre la piel interna de la nariz, que no se quitaba con nada. Hay quienes le llaman rinitis seca. Y me pasó exactamente eso que les ocurre a muchas personas que recibo, que pagas un dineral, consultas por aquí, consultas por allá, y pasa mucho tiempo y parece que nada lo puede quitar. Aún conociendo cuando me inicié de estos temas y con el contexto como máster en psicología transpersonal que tengo, ni eso fue suficiente. Confieso que me tardé 2 años. Me tardé 2 años en encontrarlo y por mismo motivo hoy quiero dedicar un espacio importante, especial en el podcast para poderte entregar la secuencia que me parece que puede ser útil en tu detección. Y sobre todo comienzo explicando por qué me parece que no es tan fácil ni detectarlo, ni levantar la alerta, ni mucho menos detenerlo. En primer lugar, me parece que el asunto se debe a que no siempre nos, digamos, enseñaron o nosotros lo reconocemos como algo atípico el hecho de vivir un conflicto interno. A lo mejor yo estoy tenso de base o soy nerviosa o preocupona, ¿no? Casi siempre, con lo cual, pues parece que la preocupación es algo que viene integrado conmigo. En segundo lugar, la verdad es que tenemos poco adiestramiento en lo que significa conectar con nuestro mundo interior. Ponemos tanto foco en lo que ocurre afuera, nuestros ojos casi que están afuera, que sí puede haber señales que nos envíe el cuerpo, pero que no estamos, como decía yo, adiestrados para poderlo leer. Y en tercer lugar, si acaso algo alcanzamos a registrar, esto suele ser lo que ocurre en el mundo de nuestros pensamientos, pero no tanto en el mundo de nuestro cuerpo. Y sabes, nunca olvidaré, me dejó realmente
impresionada. Un aprendizaje durante la maestría en psicología transpersonal que no vi venir cuando comprendí que en las tribus ancestrales había ciertos lugares de la tierra en los que, por ejemplo, para saber leer el nivel de las corrientes de las aguas y saber si se embarcaban o no, empleaban sensaciones corporales. Esto para mí fue algo verdaderamente impactante porque me parece que nos trae de regreso la posibilidad de retomar contacto, ¿no? El que le llaman somático o sensibilización con lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Y entonces pondré el ejemplo de esa rinitis seca para poderte dar una secuencia de cómo detectar, cómo prender la alerta cuando hay conflictos de esos que se denominan de separación, de rechazo, de contacto y sobre todo cómo hacerle, porque al no tener un diccionario interior incorporado, no es que leamos y digamos, problema de contacto, problema de separación, no, nosotros lo vivimos con otros nombres y con otras sensaciones. Bien. Empiezo entonces esta sección con el ejemplo de lo que a mí me ocurrió, decía rinitis seca, en la nariz, en el interior, y si alguien lo ha vivido, supongo sabrá que es una cosa que genera una enorme desesperación. Tú sientes la respiración seca, además de pronto es como si se formaran cicatrices y tienes una desesperación por quitártelas justo en momentos donde no te puedes meter los dedos a la nariz. O sea, en realidad es algo que puede ser muy molesto, que en ocasiones incluso se combina con nariz tapada completamente, una o la otra. Todo lo cual, rinitis alérgica, nariz tapada, ya nos está hablando de la percepción de un peligro y una respuesta exacerbada porque en el pasado hay algo en el ambiente, decía, si es una alergia, que se asoció. Y bueno, yo ya tenía en la lista de los alergenos reconocidos un número infinitamente gigantesco, como posiblemente a muchas personas les pase, al polvo, al frío, al cambio de temperatura, a la contaminación, etcétera, y un larguísimo más, etcétera, que uno eventualmente dice, pero ¿en qué momento pasó esto? Bien, en mi caso, en realidad, hubo dos grandes momentos de observación que se pueden activar cuando yo ya traigo activado en mi chip interior o en mi conciencia, digamos hoy, el deseo de saber qué demonios está pasando con esto, porque tiene que haber algo con lo que yo participe en términos de tensión, si se supone que todo esto es, decíamos, una dermatitis nerviosa. A partir de que yo me decidí a observar lo que ocurría en mi interior, fue mucho más sencillo que empezaran a llegar las respuestas y los descubrimientos. Decía yo que hubo dos grandes momentos. El primero, sin duda, bien interesante porque se dio justo cuando, a raíz de que recibía una paciente con la que yo estaba trabajando temas de alcoholismo, ella me dijo que sentía que como ya estaba tan mejorada, pues estaba lista para volver a salir. Y resulta que ellos habían llegado a mí después de una crisis a la que ella había llegado, o sea, fue hospitalizada en una crisis por un mega pasón de alcohol. Entonces, cuando ella me dice muy segura de sí que ya está lista, y yo digo, es que no está lista, y que no hay más y que así va a ir adelante, inmediatamente, sin que lo pensara, esto detonó en mí la sensación de peligro, te puedes imaginar. Y yo me di cuenta así inmediatamente, porque en mi caso hubo como una gota, mi nariz goteaba, que esta era como la cadena de lo que a mí me ocurría todo el tiempo, mi nariz goteaba primero y entonces no había manera de tener como si fueran estas lágrimas, ¿sabes? De la nariz, un pañuelo, otro pañuelo, otro pañuelo, pañuelos empapados y compras cajas de Kleenex y te las sacabas en un segundo. Pero a partir de ese momento yo me empecé a dar cuenta de que lo primero que había inmediatamente, ipso facto, en cuanto yo detectaba peligro, era esa gota. Y que en ese instante yo podía inmediatamente hacer algo si agradecía la señal de alerta de la gota. Desde luego en ese caso dije, no, a ver, pausa, una vez que ya entendí sus deseos, una cosa es que esté avanzando y otra cosa es que esté completamente restablecida en el conflicto que estamos abordando, con lo cual poderlo expresar así con ella y con su mamá de manera estable, a mí me liberó de la sensación de peligro. Y esa fue mi primera gran alerta, que la verdad es que fue algo bien importante. Y te cuento mi segundo gran descubrimiento, que también fue algo importantísimo.
En alguna ocasión estaba yo en una de estas sesiones, juntas corporativas a través de estas alternativas digitales y me bajé a una zona de la casa donde no siempre trabajaba. De la nada, aparentemente, como siempre lo pensaba, a la mitad de la junta empecé a necesitar un Kleenex y otro, y la persona que estaba del otro lado de la pantalla me dijo, ya te volvió a dar la alergia. Y yo le dije, sí, estoy segura que aquí hay polvo. Terminó esa sesión y inmediatamente me cayó la conciencia y dije, no, a ver, ¿cómo polvo? Puede ser que haya polvo y puede ser que ese sea el alergeno, pero tiene que haber algo más. Yo ya sé que aquí hay peligro. Eh, y entonces, como estaba tan fresca la escena que acababa de pasar, yo empecé a recapitular para darme cuenta que había habido un momento que me había generado molestia, incomodidad interna. Subrayemos molestia, incomodidad interna, porque estas son las palabras o descripciones de la sensación interna que a veces se presenta más allá de peligro, ¿no? Es rara la persona que me dice percibí peligro. En ese momento yo me di cuenta que había percibido incomodidad en el contacto y en la interacción, y mira que no estábamos cuerpo a cuerpo, con lo cual los problemas de contacto, pues queda claro que no necesariamente pasan en la interacción física. Ocurrió que yo quería decir algo y alguien como que refutó mi idea. Eso fue todo lo que pasó. Yo no le di doble clic, yo ya no insistí, pero mi nariz me informó que yo estaba percibiendo allí el peligro de una separación. Y cuando me hice la siguiente pregunta, no sabes a dónde pude llegar, con qué profundidad y con qué velocidad. ¿Cuándo hubo algún peligro porque tu voz no fue escuchada? Uy, inmediatamente eso trajo a mi memoria varios eventos en los que lo que yo viví fue un evento de separación. Y por lo tanto, lo que me llevó a dar un último clic y validar si verdaderamente la separación que de diferentes maneras había ocurrido en esos diferentes ejemplos era algo perjudicial y nocivo. Para darme cuenta que lo único que realmente me faltaba hacer, ya que había detectado un peligro, que me había dado cuenta lo que lo había generado y que estaba yendo al pasado para hacer un trabajo de arqueología emocional y saber cuál era el primer evento que lo había detonado, pues darme cuenta que en realidad en el fondo yo había concluido incorrectamente, que separación o que no escuchen tu punto de vista es peligro, que nos podemos estrellar, que nos podemos separar, pero sobre todo que una separación es falta de amor. Y esa era mi conclusión. Cuando yo me di cuenta, cuando recapitulé el número de veces que a lo mejor queriendo ser escuchada no lo había sido, y que el no haber sido escuchada había conducido eventualmente, entre otras cosas, a una separación, a un rechazo, a un distanciamiento, pude ver distinto y darme cuenta al disociarme de esas escenas que en muchas ocasiones lo que yo percibí como una separación, falta de amor, en realidad fue un movimiento que me condujo a mayores niveles de amor. En realidad, muchas veces esas separaciones son las alas que te permiten volar más lejos, y esos rompimientos o esos derrumbes, esas caídas, muchas veces lo que hacen es que te confrontan con cosas que no te pertenecían, que no te hacían felices y que en realidad te espera una verdad mayor, razón por la cual a partir de todas estas observaciones y conclusiones de esta reflexión, pude darme cuenta que lo que me faltaba cambiar era el significado que en mi interior tenía peligro por separación, a cambio o fin de etapa, sea que fuese o no escuchada, porque viene para ti algo mejor. Y estas perspectivas, mucho más amplias y amorosas, pueden cambiar por completo la forma en la que te aproximas a la vida. Porque si yo ya no tengo temor de que algo ocurra cuando siento que mi voz no es escuchada, ni voy a sobrereaccionar porque no es escuchada, como a mí me pasaba muchas veces, ni me voy a quedar callado porque si hablo me separan, sino que voy a actuar pues mucho más naturalmente. Bueno, un primer ejemplo. Tengo hoy la secuencia decía de cómo puedes
ayudarte a detectar, a prender la alerta, la alarma de la detección y algunos ejemplos sencillos para finalizar que podrían ayudar a saber bajo cuál esquema te ubicas, si bajo un esquema puro de separación o de rechazo, bajo un esquema en el que hay problemas en la piel que podrían atribuirse, por ejemplo, asuntos que ocurrieron durante tu embarazo, y un tercer ejemplo que me parece tremendamente útil para entender cuando hay rechazo o problemas de contacto que se van a reflejar en la piel, pero que además nos vinculan con historias familiares, con historias de nuestros ancestros, como lo hemos venido platicando en los últimos podcasts. Bueno, comienzo por la secuencia para detectar de manera temprana esa angustia, esa sensación de separación o de rechazo de algo que no quiero cerca. Lo primero, la primera señal de que hay un conflicto interior es la tensión en el cuerpo. Y, ¿sabes? Incluso la tensión es algo que decía yo que no todo el mundo detecta porque como habitualmente están en tensión, es difícil detectarlo, a no ser que entonces emplees como la primera señal de alerta tu respiración y difícilmente esta se nos puede escapar. Una respiración agitada usualmente es el gran detector que nos revela que en el interior se experimenta tensión o estrés. Hay un mecanismo doble que opera de manera autónoma, mecanismo doble que es importantísimo conocer. Cuando yo detecto un peligro y por lo tanto me tenso o me estreso, aunque ni siquiera lo rotule así como peligro, sino más bien como algo que me preocupa, que me angustia, la respiración se acelera para permitir que si hay peligro yo huya o yo me enfrente. Y solo hasta que desaparezca el peligro percibido, que puede ser a nivel no consciente, la respiración se desacelera. Esto en realidad es el juego del sistema simpático, que no está tan simpático porque nos tensa, pero tiene un objetivo, y el parasimpático. Cuando la tensión desaparece, el sistema parasimpático permite que la respiración se desacelere. En este sentido, entonces, desacelerar la respiración, inhalando y exhalando de forma profunda y constante, puede hacer que a voluntad le expliquemos de alguna manera al cuerpo que nosotros estamos a cargo, que no se necesita exacerbar y que por lo tanto esa tensión se puede relajar. Entonces, primera forma de detectar y de empezar a regular este conflicto interior, esta ansiedad, la tensión y la respiración. Segunda señal siempre son las emociones involucradas, porque una alta tensión que no se logra solucionar se convierte inmediatamente en una emoción. Y aunque algunos quizás no hemos uniformizado nuestras definiciones de lo que es enfermedad, de lo que es emoción, de lo que es sentimiento, de lo que es sensación, lo que sí es un hecho es que podemos reconocer lo que significa la sensación de ser rechazado, de que otro no me valida. Y decía yo que puede ocurrir en un intercambio, en una junta, así vía distancia, o puede ser que yo puse, por ejemplo, alguna nota o comentario en el chat grupal y nadie le dio like a mi comentario, o que puse alguna publicación en Facebook y que no tuve ni un like. Y este tipo de cosas, por absurdas que parezcan, pero sí pueden llevar inmediatamente interpretaciones de no me validaron, de no conseguí el contacto que yo quería con otro. Además de la sensación de rechazo, pues desde luego normalmente hay frustración y ya depende de lo que haya ocurrido, si lo que vivo es tristeza o enojo, pero si la piel está irritada, decíamos, no hay duda, siempre hubo enojo contenido de por medio. Me han llegado a hablar de culpa,
en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, lo que me genera ansiedad es no estar en contacto con mi hijo, porque como me la paso trabajando, lo que siento, fíjate qué curioso, es culpa, culpa que me puede llevar a darme cuenta que aquí estoy viviendo un conflicto interno de contacto. Y decía que peligro pues rara vez se menciona, antes desde luego siempre preocupación, angustia, ansiedad o enojo, frustración, o un enojo, una ira contenida. Esa sería la segunda señal, la señal de las emociones que se quedan de alguna manera allí y que yo percibo. Y la tercera zona de detección o la tercera forma de alertarme de un problema de contacto, pues desde luego ocurre cuando yo empiezo a sentir irritación en el brazo, en la cabeza, en la cara o en alguna zona del cuerpo, que como decíamos, cada zona del cuerpo pues tiene un referente distinto y que vale la pena. Hay muchos diccionarios psicoemocionales, bioemocionales y muchos de hecho de acceso completamente gratuito en español. Tú puedes buscar diccionario bioemocional y estoy segura que vas a encontrar algunos. Hay uno, por ejemplo, de un hombre catalán muy completo, de acceso completamente gratuito, pues que puede ser una primera brújula para identificar qué pudo haber pasado. Explicaba ya que por leerlo no se me quita. No es porque, ya entendí lo que pasó, esto no vuelve a pasar, sino que hay creencias, formas de pensamiento en mi interior que a lo mejor se que generaron en algún momento en el pasado en el que yo viví un fuerte peligro de separación o que me sentí amenazado porque me dejaron solo, me dejaron sola, o situaciones en las que a lo mejor yo viví con enorme tristeza el que rechazaran a alguien como a mi mamá y yo no quería verla sufrir. Es decir, hay un pasado, más allá de estas emociones, sensaciones que yo vivo y que parecen irracionales o que parecerían de un niño chiquito que no se sabe controlar. Tiene que haber un pasado de naturaleza ancestral. Vamos entonces, para ir finalizando hoy, a que te platique las historias que tengo preparadas para ti. Primera historia, es la historia de Esmeralda. Es una mujer que se sentía rechazada por la familia de su padrastro. Te cuento un poco la secuencia. Ella nos va a ayudar hoy a recordar cómo es que muchas veces las relaciones que mantenemos no son con los personajes del momento de la escena presente, sino que más bien reaccionamos ante la huella que dejaron personajes en el pasado. Establece contacto conmigo Esmeralda y me dice, sabes, viví un conflicto con la familia de mi padrastro y la verdad que no lo puedo olvidar. Lo traigo súper atorado y estoy preocupada porque cada que me acuerdo, pues me vuelve a irritar y no sé cómo resolverlo. Este es el contexto. Bueno, ya decimos que Esmeralda tiene un padrastro, lo que significa es que su madre tuvo segundas nupcias, está casada con este hombre que tiene una familia que se dedica a negocios, es decir, es una familia de negocios, pues eso, familiares. La familia aporta fondos para un club deportivo, el que en su momento iniciaron atendiendo el padrastro y su mamá. La constancia de ellos hizo que a la larga, pues este fuese un negocio muy próspero y como ocurre en los negocios familiares que son prósperos, pues hasta el que no esté interesado por ese tema se empieza a lucrar. Eventualmente muere la madre de Esmeralda y Esmeralda adquiere participación en el negocio familiar. Acude así al club, es usuaria y pues algunos amigos cercanos saben que además ella es cercana a los dueños, ¿no? Con lo cual ella recibe pues muchas veces sugerencias o hasta quejas. Eso hace que Esmeralda pues desee tener mayor participación en la administración del club y le pide al padrastro que le permita participar. El padrastro sin ningún problema dice por supuesto que sí, tiene todo el sentido y además sé que a tu madre le daría muchísimo gusto que estuvieses involucrada en el negocio familiar, de tal manera que apoya la moción, la lleva con los administradores familiares de este club y de entrada pues ellos niegan su participación. No se queda allí la cosa. En una junta con la asamblea, ¿no?, de accionistas, los dueños, el padrastro la sigue apoyando y tú dirás, entonces, ¿cuál es el problema de contacto? Pues ocurre que cuando apoya la moción el padrastro, las hermanas del padrastro que habían sido pues cuñadas, ¿no?, de su mamá,
al unísono dicen no. No, Esmeralda no va a participar, lo lamento. O sea, una tras otra dice lo mismo, lo que desde luego, como ya te puedes imaginar, para ella es un conflicto que vive con una enorme intensidad cuando alguien dice, ese es el disparador de tensión y lo que ella no puede resolver. Desde luego, como nosotros lo sabemos, si yo vivo con intensidad un tema es que hay un pasado atrás. Y lo que hacemos con Esmeralda es preguntarle cuál es el nombre y apellido de la emoción o la sensación interna que tienes, porque si lo podemos encontrar, ese es el elemento que nos va a ayudar a viajar. Y lo que me dice ella inmediatamente es claro. Estoy enojada, estoy molesta, porque para mí esto significa el rechazo que hacen a mi persona, pero que implícitamente implica el rechazo a mi madre. Ocurre adicionalmente, ¿no? Para complicar la trama o explicarla mejor, que en su momento la mamá y el padrastro pues tomaban todas las decisiones de operación del club deportivo y una sobrina viene a formar parte del cuerpo directivo, sobrina que no tenía preparación y sobrina que en realidad durante su administración se encargó de crear muchos conflictos con las personas. Razón por la cual en el pasado la madre y el padrastro deciden que no es un elemento que deseen que continúe en el club. Y separación de la sobrina que entonces las tías, las excuñadas de su madre, toman como una afrenta a título personal. Siempre hay en las historias una explicación que nos permite entender mejor la trama. Y bueno, desde luego ella lo que no entiende es que dice, oye, pero si mi madre no hizo más que cosas de buen corazón y vaya que era una mujer de gran corazón, pero ¿por qué la rechazan? Si no, porque en algún momento ella y el padrastro deciden rechazar a alguien de ese clan familiar. O sea, una historia de rechazo tras rechazo que ahora se refleja en ella. Sin embargo, ya hasta aquí creo que la trama se pone interesante, pero mucho más interesante aún. Cuando le pedimos a Esmeralda validar la edad que tiene en este conflicto, y sabes que buscamos ciclos biológicos o puntos de repetición que normalmente se hacen sencillos cuando divido la edad en la que yo estoy viviendo el conflicto entre dos y así me voy hacia atrás. A veces funciona, la verdad es que no siempre. En este sentido, Esmeralda no encuentra nada justo a la mitad o a la mitad, con lo cual viajamos por conducto de esa sensación interna, ¿no? La afrenta de alguien rechaza a mamá. Y es impresionante a dónde nos pudo conducir este ejercicio al que llamamos puenteo somático. Por conducto de la sensación de rechazo que siento en mi interior, le pido a mi mente que me ayude a viajar al primer momento que recuerde en el que yo viví una sensación similar. Y bueno, esto fue impresionante. Ella se da cuenta, Esmeralda, como a sus 8 o 9 años por primera vez recuerda haber vivido esa sensación. Y se empieza a ver en esta imagen, ¿no? De su memoria, cuando se sube a un auto y su mamá se la lleva en la calle, ¿no? Iban a casa de los abuelos, pero su mamá está llorando. Su mamá está llorando porque su marido le ha pedido divorciarse y ella le dice, o sea, la mamá de Esmeralda a Esmeralda, que no se piensa divorciar y que si no se va a divorciar es por el bien de sus hijos. Shock total para Esmeralda cuando recuerda eso y se da cuenta que el elemento común entre una escena y otra es la sensación que tiene de ser como rechazada cuando alguien rechaza a su madre. Desde luego, esta conciencia ayuda muchísimo. En mi caso, desde luego, me parece fundamental, si hay un tema somático de por medio, proceder a una liberación de naturaleza somática mediante diferentes ejercicios de respiración. Conecta Esmeralda con esos momentos de alta tensión, inhala y al exhalar, detecta en cada momento dónde sintió bloqueo o tensión en el cuerpo. Al darse cuenta de esto, reanuda una inhalación y exhalación consciente
para que al inhalar conecte con, digamos, esa zona como si le estuviera llenando al inhalar de aire esa zona y al exhalar imagine que ese aire que se renueva desbloquea la zona y entrega la atención al centro de la Tierra. Es un ejercicio muy sencillo, pero tremendamente liberador, somático completamente, como somático es el bloqueo. Desde luego que la liberación emocional o en este caso somática tiene que ser acompañada por algo que yo puedo hacer distinto para no volver a atravesar por esto. En el caso de ella, el hecho de darse cuenta que quizás ante lo que percibe como un rechazo a su persona, lo que le está faltando es poner su verdad por encima de la mesa y decir, habrá algo que no sepa, por algún motivo siento como un rechazo a mi persona, me gustaría aclarar. O sea, el solo hecho de saber que tú tienes esa posibilidad es importantísimo. No que el mundo te abrace, porque naturalmente en el mundo habrá quienes quieran abrazarnos y quien quiera rechazarnos, sino tener la posibilidad de establecer contacto con el mundo a través de su propia verdad, en lugar de quedarse callada. Eso y la liberación somática, no sabes lo que significa en la vida de Esmeralda, porque a partir de este ejercicio lo que ocurre es que podrá tomar contacto con esos eventos desagradables, pero ya no siente irritación en el cuerpo. Me parece que puede ser un ejemplo interesante y estoy segura que hay muchas esmeraldas o esmeraldos en el mundo a los que este ejemplo pues les puede ayudar. Fue con un ejemplo muy breve, pero además potente, de una mujer que ella pues ha tenido problemas de dermatitis desde muy temprano en su vida, es decir, desde sus primeros años de dermatitis que nadie entiende cómo viene y que de pronto se volvió una cosa establecida por todo el cuerpo. Además, una mujer, fíjate cómo se conecta, que sufre mucho cuando se siente rechazada por otros. Ya no explico todo el proceso, me parece que el caso de Esmeralda es muy ilustrativo, pero sí me apoyo en este caso para explicarte que en ocasiones hay conflictos que se viven desde la etapa del embarazo. Pues resulta que en este segundo caso, llamemos Magda, esta mujer es un nombre ficticio, la historia es real. Cuando la mamá de Magda está embarazada, no se da cuenta que está embarazada, ni tampoco su médico. Magda tiene más de 50 años, como para poner en contexto la situación. Pues resulta que le dan unas pastillas porque piensan que tiene un tumor. ¿Qué significa esto? Que Magda, como el bebé en desarrollo que está dentro del vientre materno, durante los primeros meses sufre la agresión química que está tratando de deshacer el tumor. ¿Por qué alguien que ni siquiera ha nacido comienza a vivir estos conflictos? Sino para dejarnos ver un plan del alma que viene a investigar el tema del contacto y el rechazo. Importantísimo explicarte en este caso cómo no solo fue que durante el tiempo de su intercambio familiar, cuando llega, Esmeralda siente el rechazo de sus hermanos que dicen, ¿para qué llegaste si están bien sin ti? Lo que ella vive intensamente. Sino, dije Esmeralda y es Magda, es el caso de Magda. Pero también, esto también es muy interesante, cómo ella vive el problema de contacto y defenderse de contactos agresivos cuando un familiar, un tío, quiere abusar físicamente de ella. Y sobre todo, y más importante, en función del tema que hoy estamos conversando, lo que ocurre en el caso de Magda, cuando siendo adulto ella se siente rechazada, por ejemplo, por su novio. Porque ¿sabes qué ocurre? Que cuando ella se siente rechazada por otro, ella rechaza inmediatamente a los otros y adquiere comportamientos tajantes, extremos, posiciones que pueden generar mucho dolor para otros. Para comprender a lo largo de todo este gran viaje y periplo que en realidad ella es la primera que muchas veces no solo rechaza a los otros, sino que se rechaza a sí misma y que ese es el punto a partir del cual ella puede empezar a cambiar en su interior.
¿Qué te parece ese ejemplo del embarazo? Y decía que tengo uno último en función de ancestros, que la verdad es que es un ejemplo que creo que a muchos nos puede ayudar a poner en perspectiva lo que significan esas memorias celulares que se impactan por traumas que viven nuestros antecesores y que viajan por conducto de los genes. Ella me ha pedido que narre su historia con el nombre de Paola, razón por la cual entonces te cuento ahora la historia de Paola ya para ir finalizando. Pues Paula me visita con una dermatitis atópica y alérgica realmente esparcida ya por todo su cuerpo. La verdad es que ella ha pasado de doctor en doctor, ha probado de remedio en remedio y hay algo que todavía no se entiende en su dermatitis nerviosa. Representa, digo, uno de esos casos como a mí me ocurrió, que los remedios se han quedado sin darle quizás al asunto clave en ese nerviosismo y ha avanzado tanto la dermatitis que en realidad no es que la tenga en una zona, en otra zona o en otra zona, sino en todo el cuerpo. Eh, el punto, y de verdad que cuando yo pienso en Paola, pienso en todas las otras Paolas del mundo, es que para ella es imposible mantener una conversación y estar contigo sin rascarse cada X tiempo, lo que la tiene, como te puedes imaginar, absolutamente desesperada. Con base en la información psicoemocional que hoy hemos explicado, empezamos el abordaje con Paola para entender el tipo y naturaleza de conflictos de contacto que podría tener y que cuando el tema está generalizado asumimos que se están presentando continuamente. Y es como si el mapa de sus relaciones estuviera minado con zonas de peligro por todos lados. En función de la relación con su madre, por ejemplo, pues resulta una relación compleja en tanto que Paula siente necesitarla con frecuencia y aunque no vive ya en la capital de la, digamos, de la República Mexicana, cuando ella le habla a distancia y la necesita, satisface una necesidad de contacto, pero por instantes. Porque pasado 1 minuto, 2 minutos, ya ni se sabe, inmediatamente empieza a recibir las críticas de la mamá, las observaciones de la mamá, que le hacen no desear más tener ese contacto que había sido tan anhelado. La postura o la posición de su mamá, si bien ya no vive con ella y no convive, de alguna manera lo resuelve colgando el teléfono, sin embargo permanece vigente porque hay un reto, un desafío interior que develar, pues que descifrar con su marido. Su marido que desde luego ocupa una posición crítica bastante similar a su mamá y que muchas veces la llena de indirectas que ella no confronta, sino que le hacen que viva con más sensación de peligro en su contacto con el mundo. Por ejemplo, le dice, oye, pues sí, la verdad es que estás muy barrigoncita, ¿eh? Y sabes, te cuento, ¿te acuerdas de mi amigo que es el que estaba casado? Pues sí, su esposa la verdad dejó de echarle ganas. Entonces, ¿qué me quieres decir, no? Ella no lo valida, pero desde luego llega a las conclusiones que estas directas, indirectas de su marido le están generando, pues, de mucha presión porque ya no quiere una separación. Revisamos el contacto, por ejemplo, con su hijo y ahí se va al polo opuesto. ¿Te acuerdas? Decíamos que normalmente estamos como en posiciones extremas o por exceso hay un contacto que no quiero, el de su mamá, a veces el de su marido, pero luego sí lo quiero, o por exceso o defecto. Defecto, es decir, no quiero separarme de mi hijo. Y si se va, por ejemplo, a pasear y lo deja encargado con su hermana, a los 5 minutos ya está hablando y está angustiada. Es decir, por exceso de contactos que no quiero, por defecto de no me vaya a faltar cercanía, se la pasa en una angustia constante. Y uno diría, ¿y cómo resuelves esto? Porque si estoy angustiada todo el tiempo es que incluso ni me doy cuenta. Desde luego que en su caso, importantísimo empezar a aprender el detector con los 3 pasos que te explicaba, la tensión, las zonas de tensión o momentos donde hay respiración agitada, la emoción que siento, el nombre y apellido de eso que ocurre en mi interior y desde luego la tercera y más importante, lo que puedo hacer para manejar esto de una forma distinta. Lo que pasa es que ella me dice,
Maru, es que me doy cuenta que salgo a la calle y estoy angustiada, estoy con mis papás y estoy angustiada. Es como si no pudiera disfrutar nada, es como si sintiera culpa de todo lo que hago. ¿Cómo lo paro? Porque me doy cuenta, pero no porque lo observe puedo detenerlo. Y aquí la parte final que me parece fundamental explicar hoy, porque cuando yo me doy cuenta, pero no lo puedo detener, cuando parece que esta es una sensación o una emoción absolutamente irracional, decimos que siempre hay un pasado ancestral. Empezamos a estudiar las exacerbaciones, esos picos, esas variaciones en las que siente mucha mayor irritación, en las que se ha llenado de este sarpullido, en fin, dependiendo de la manifestación, pero las tiene frescas porque sabe las implicaciones que hubo en esas exacerbaciones. Para empezarnos a dar cuenta de una suerte de periodos de 3, o sea, cada 3 años, al menos en los últimos, ella recuerda haber vivido exacerbaciones muy altas. Y entonces observo yo esto y le pregunto, ¿qué pasó a tus 3 años? O sea, aquí parece que hay ciclos de 3 y llaman mucho mi atención. Bueno, pues tremendamente interesante como recuerda que a los 3 años ella es enviada a una guardería y vienen flashes y como imágenes a su mente que la llevan a viajar a esos momentos de angustia cuando estaba en el barandal mirando hacia afuera ante el primer momento en el que pudiera llegar a alguien. Y decíamos que en esa edad, por supuesto que soy vulnerable, es decir, la mente formula ideas, pero es que de ser abandonada, de haber una separación total, claro que habría un conflicto. Se genera una conclusión a esa edad. Curioso porque cuando hay alergias así de intensas, siempre buscamos además, ya digamos por rigor, validar qué pudo haber ocurrido en el árbol genealógico. Y le pido que abra esta investigación de qué es lo que pudo haber ocurrido para darse cuenta que en efecto hay una respuesta. Resulta que su abuelo materno pierde a su mamá, adivina a qué edad, cuando tenía 3 años. ¿Cómo se resuelve esto? La epigenética nos ha explicado que cuando hay un trauma de fuerte impacto que puede poner en peligro la sobrevivencia del clan, este se impacta o deja su impronta a nivel memoria celular. Bueno, pues hay que cambiar esa impronta que se genera a través de mecanismos no conscientes y el inconsciente siempre se expresa de manera simbólica. Hay diferentes alternativas de solución que podemos emplear, pero lo que es un hecho es que tenemos que eliminar esa huella y reemplazarla por un símbolo o una expresión no consciente de aquello que a partir de ahora en adelante yo voy a asociar cada que haya la percepción de una separación, de una posible pérdida de contacto o lo que haya ocurrido al revés, en casos, por ejemplo, de que no haya sido un abandono o una pérdida de un familiar, sino un incesto, por ejemplo, en la sobreprotección ante esas cosas. Lo cierto es que ella ya no es una niña pequeña y aun si la abandonaran, aun si se separaran de ella podría sobrevivir. Ahora que es alguien grande, por ejemplo, ya no está indefenso y si sufrió una agresión en el pasado, ahora puede uno tomar cartas en el asunto de tal forma que al hacer estos cambios no conscientes, lo que le estamos informando a la mente es, yo estoy a cargo, tú me das la señal, yo la agradezco, yo la recibo, me doy por enterado, pero yo a partir de que me doy por enterado soluciono sin necesidad de que mi piel o mi cuerpo se irrite. Finalmente, la irritación, como en cualquier caso que ocurre en el cuerpo, denota un enojo que en realidad y de base es un enojo con uno mismo, porque cree que no puede lograr el contacto deseado o porque cree que no se puede defender del contacto no deseado. Y con esto creo que podemos arribar a una conclusión final y es la importancia de agradecer al cuerpo por estas señales que nos empieza a enviar desde antes que, por ejemplo, la piel se irrite. Porque decimos hoy que hay 3 T's que debemos atender, la T de la tensión, la T de la trama, de lo que está ocurriendo que te genera una sensación o una emoción de enojo, de irritación contenida. Y sobre todo, sabes, la T de las decisiones tajantes o de los comportamientos tajantes, comportamientos en polos extremos, como cuando me atacan yo no hablo.
para que no me separe o para que no me hagan daño. Decisión tajante o comportamiento extremo porque nadie nace para no hablar, ¿no? O decisión o comportamiento tajante de si alguien viene y viene encima de mí, yo no me defiendo porque me puede hacer más mal. Pues nadie viene a no defenderse, es un comportamiento en un polo extremo. Y siempre que se presentan afecciones, enfermedades, siempre que la cuestión ha llegado ya a este nivel del cuerpo o a una emoción como la de Esmeralda, que definitivamente le desborda y le irrita y no puede controlar, es como si el cerebro estuviera regresando a un evento que no se pudo solucionar en su momento para darle una solución distinta, una solución en la que me presente como un ser más maduro, más estable y desde luego más amoroso conmigo mismo. Si pudiéramos hablar de un problema base que así muchos refieren a los problemas de rechazo o a los problemas de contacto que manifiesta la piel, el problema de base es el problema de no sentir amor. Y por lo tanto, allí mismo donde comienza la solución. Porque yo soy el que, por ejemplo, a través de caricias a mi propia piel, puedo empezar a entregarme ese amor o esa falta de contacto que no siento que viene en el exterior. Y a través de palabras y de acciones que se sientan como una caricia, puedo empezar a entregarme toda esa calidez de contacto que demando del exterior. Porque en última instancia, si no siento que viene para mí ese amor, esa calidez del exterior, siempre hay una oportunidad de que yo sea el que enciende el motor que reactiva el calor. Y esto, entonces, pues la conclusión de nuestro podcast de hoy. Mucho anhelo que a través de esta explicación haya podido ampliarse tu panorama de qué hacer cuando vivo un conflicto de rechazo, de separación o de un contacto no deseado, un problema en la piel de esos que parecen imposibles de erradicarse, cuando desde la perspectiva psicoemocional el camino es el del amor personal. Y que decidas volver a conectar con nosotros en una nueva transmisión en la siguiente semana. Cada semana tenemos una nueva producción o tenemos toda una colección, una videoteca a través de nuestro canal de YouTube Arqueología Emocional con Maru Méndez. Pues como sea que lo decidas y cuando sea que sea el momento, que volvamos a entrar en contacto para ayudarte a elevar esos niveles de amor personal a través de estos avisos y reflexiones a los que nos está invitando el cuerpo y eso que no se siente cómodo para nada. Nos vemos en otro podcast. Hasta entonces.